Muchas gracias, Alfonso, por la presentación, por facilitar junto con Camila estas conferencias, concretamente esta. Y quiero especialmente agradecer a Mercedes Martín y a Antonio Melcón su presencia aquí para que intervengan, porque conocen de primera mano los dos temas en los que vamos a tratar. Bueno, empezaré diciendo que realmente son temas en parte novedosos, en parte incipientes, y a lo largo de la presentación iré tratando de mostrar el primer bloque de biogás, tratando de reflejar un poco qué es, para aquellos que no estén familiarizados. Hablaré de la producción de biogás, haciendo referencia a España y Europa. Creo que es importante destacar la relevancia que tiene el paso del biogás al biometano, y por temas regulatorios y empresariales creo que es necesario destacarlo, y luego situar un poco el plan de la hoja de ruta de biogás y hablar lo mismo que haré en el hidrógeno de la economía. En el hidrógeno creo que es importante destacar algunos aspectos técnicos. El tema del hidrógeno es bien conocido, se habla muchísimo hoy de él y aplica o tiene muchas derivadas en diferentes fases del mismo, desde la producción, el transporte, el uso, etc. Y, por tanto, reflejaré los aspectos técnicos en algunas de las cosas que me parecen más importantes. Mencionaré la situación en Europa porque me parece muy relevante, el marco general y los movimientos que está habiendo, la hoja de ruta de España y, lógicamente, hablaré de economía para acabar con unas consideraciones finales para que dé pie luego a las intervenciones de los invitados y, por otra parte, de nosotros mismos en el debate. Bueno, realmente hoy el tema del biogás y el biometano se sitúa claramente dentro del marco de gases renovables. Y esto está teniendo un impulso que iremos viendo, consecuencia de la búsqueda o de la evitación del uso de energías fósiles, incluyendo el gas natural. Y el biogás es una composición, es un gas compuesto fundamentalmente de metano y de CO2, y fundamentalmente se obtiene mediante un proceso de digestión anaerobia de materiales orgánicos biodegradables. Iremos luego profundizando un poco más. El gas de síntesis es también interesante y es un gas también renovable, pero está obtenido mediante el proceso de gasificación térmica, por ejemplo, de la madera, mediante el proceso de pirólisis u otros, y el hidrógeno, que constituye la segunda parte de la conferencia de la charla. Del biogás pasaremos al biometano, iremos profundizando y dando un poco pinceladas, luego Antonio Mercón, sobre todo, que está en primera línea de este tema, y supongo que nos comentará más cosas, pero al final, digamos que el esquema y por el que tiene estos dos temas gran actualidad es por el tema de que son las renovables y de cero emisiones de CO2 en general. Bueno, una de las ventajas que se atribuye al tema del biogás es que entra dentro de la economía circular, en la que la Comisión Europea y Europa está metida a fondo en el asunto, y además nuestro gobierno y la administración también, porque hay un plan, una hoja de ruta para la economía circular y diferentes estrategias y medidas. Un tema interesante que iremos mencionando es que, como consecuencia del proceso anaeróbico, resulta no solo el biogás, sino también un digestato que también se puede utilizar como fertilizante. No entro en muchos detalles en la charla de hoy, porque son 40-45 minutos, pero ahí lo dejo y el que esté interesado puede facilitar detalles de litografía, etcétera, y por supuesto los expertos, gente que está hoy, como digo, en el ámbito empresarial, en proyectos de este asunto, pues los podrán ilustrar con más detalle. Pongo esta transparencia que está sacada de un informe de ENGIE que ha encargado sobre el tema de la distribución geográfica de las posibilidades del biogás en Europa. Y lo pongo porque ahí hace una clasificación que luego utilizaré a la hora de costes, que es 1G, que se refiere a primera generación, y 2G de segunda generación, y en la primera generación realmente están los residuos que más se están utilizando ahora. Cuando hablemos luego del potencial del biometano en España,
volveremos sobre este tema. Pero son los residuos de la ganadería, de la agricultura, los residuos industriales, los residuos de las plantas depuradoras, etc. Y este estudio sitúa en una segunda generación los residuos de madera, los residuos de bosques y agrícolas, y el proceso, como se ve, básicamente es distinto. Uno es el proceso de metanación, de obtención de biometano a partir del biogás, y el otro es de la pirólisis, posiblemente sepáis de las clases de combustibles, etc., pues se trata de un proceso con bajo contenido en oxígeno y temperatura. Al final, los usos son variados. Si se utiliza el biogás directamente para utilizarlo como calor, también se puede utilizar para cogeneraciones, para el uso de electricidad, y ahora, lo trataré de mostrar en la charla de hoy, hay un énfasis muy grande en convertir el biogás en biometano y que eso se inyecte en la... Volveremos un poco sobre este tema. Hay usos, por tanto, en la industria, usos, digamos, y usos también en el transporte, que es uno de los elementos que se pretende que constituya un desarrollo de este tema, lo mismo que el clima. Y ya para terminar un poco, para recalcar ideas, pues aquí está el esquema básico de la cadena. Son de diferentes fuentes, voy mencionando aquí, de un estudio de Pricewaterhouse, de la materia orgánica, del estiércol de purines, residuos orgánicos, aguas residuales, residuos energéticos y de cultivo, la digestión anaerobia, el biogás y los usos que ya hemos ido mencionando. Bien, la producción de biogás, en primer lugar, hay que considerar los diferentes tipos de sustratos, dado que su naturaleza es distinta y el tratamiento del digestor también es distinto técnicamente. Hay bastantes publicaciones o varias publicaciones que tratan este asunto, y el que esté interesado les puedo facilitar al terminar la charla. Y el pretratamiento del sustrato pues tiene un tratamiento mecánico de separación, de clasificación, térmico, químico, biológico, que da lugar luego ya a entrar en la parte de la producción propia del biogás. Como digo, se requiere un acondicionamiento previo. El biogás, como hemos dicho, contiene metano y CO2, pero también otros componentes como sulfídrico, agua, componentes orgánicos metálicos y siloxilanos. Y hay que proceder a un grado de acondicionamiento para utilizar este biogás en las calderas o la generación de electricidad. Y además, para su inyección en la red se requiere un enriquecimiento o una mejora o un tratamiento de ese biogás, lo que se denomina en inglés el upgrading. El tratamiento primario, para ir dando pasos en el proceso, busca eliminar la humedad, bien por enfriamiento o compresión, y las partículas mediante filtros, y el tratamiento secundario elimina los siloxilanos y los compuestos de azufre que son perjudiciales en el proceso. Existen varias alternativas. En las referencias que estoy poniendo aquí, de una publicación de Nature del año 21, que creo que sigue siendo válida, porque describe el proceso de unión de una forma muy clara, pues se pueden ver ellos, de todos estos, pero hay un elemento fundamental, que es en la fase de la digestión anaerobia, donde se descomponen en la biomasa, los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Cuando uno profundiza en esto, realmente creo que son procesos físico-químicos complejos, pero al final llegamos a obtener el hidrógeno y el CO2, y nos queda el biogás como producto principal junto con el digestado. En algunas ocasiones he leído digerido, que no me suena nada bien, y Antonio nos dirá lo que es correcto. He buscado en el diccionario de la Real Academia, lo de digestado tampoco es. Bueno, realmente, para dar una idea del elemento nuclear del proceso, es el digestor, y en el digestor existen diferentes tipos de mezclas y diferentes tipos de usos, de flujo, de pistón, etc. Y por tanto hay diferentes tecnologías que dependen, no lo pongo aquí, pero lo podemos comentar en el coloquio, pues de la naturaleza de la materia prima que se utiliza, porque es muy distinto un residuo de estiércol que un residuo forestal. Para dar una idea de los tipos de equipos fundamentales que hay en el proceso de digestión, aquí tenéis dos ejemplos de la misma fuente, uno de tipo alemán y otro danés, que son tecnologías que luego además veremos que son países que van en número de instalaciones mucho más avanzados que nosotros.
Existen diferentes sistemas de sulfuración y realmente ya tenemos que hablar un poco del biogás al biometano. En ese proceso de mejora o de enriquecimiento, realmente hay varias técnicas o tecnologías de membrano, de lavado con agua, de absorción química, de separación criogénica, y al final tratamos de llegar a un producto que es el biometano y una inyección en la red, que es uno de los objetivos en los que ahora tanto se insiste desde el punto de vista europeo y español. Los procesos técnicos difieren, aunque, como veréis, la recuperación del metano llega a valores que están por encima del 95%, en la separación criogénica, según esta fuente de la literatura técnica, prácticamente metano puro, pero las pérdidas son distintas, en la utilización de consumo de electricidad también, y por tanto, en el coloquio yo creo que tendremos ocasión de hablar en función del tipo de sustrato, de la ubicación, etcétera, qué tecnologías son las más utilizadas, son las que están utilizando más en España. Bueno, con esto he tratado de dar una panorámica un poco de las líneas básicas del proceso. Y ahora me parece importante hablar de la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta de biogás en España, la próxima conferencia o clase tratará de los escenarios, hojas de ruta, estrategias, y trataré de hacer una reflexión un poco de todo este planteamiento que tenemos hoy en día y que yo, que ya tengo ciertos años y he vivido muchos años en el mundo de la energía, pues hace 15 o 20 años no había tanto escenario, no había tanto hoja de ruta, no había tanta estrategia y se avanzaba en procesos de desarrollo energético. Bueno, la hoja de ruta en España, hay otras hojas de ruta de almacenamiento de energía o de estrategias, etcétera, y esta es de marzo del año 2022. Esto me ha permitido poner el inglés de una charla que he dado en la Asociación Internacional de Ingeniería y por cuestión de economía de tiempo, pues está en inglés, pero con accesible. Como digo, es en marzo del 22 y esto ha tenido una actualización no por la sustitución de la hoja de ruta, sino a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es una obligación de España como Estado miembro de la Unión y que ha de enviar a la Comisión Europea. Digo esto porque esta hoja de ruta indicaba un porcentaje de biometano inyectado en la red del 1%, y las asociaciones y diferentes partes interesadas dijeron que eso era muy bajo, mejor que tendremos ocasión de verlo entre las ambiciones y las realidades. Y otro dato importante es que el objetivo de esa hoja de ruta era tener 10 teravatios hora en el año 2030. Volveremos un poco sobre esta cifra, pero para que nos hagamos una idea, la demanda total de gas natural en España pues estaba en el año 2023 en 257 perdón, en 357 teravatios y de ese orden. Y también es interesante mostrar que en esta hoja de ruta se trataba de decir, o se decía, que los usos de ese gas deberían de ser aproximadamente de un 45% para generar electricidad, o sea, con biogás, y un 55% de biometano. Bien, ¿cuál es la situación en Europa? La situación en Europa en general, bueno, para situar las cifras, la demanda de gas en España está del orden, vamos a poner una cifra redonda que no sea precisa, y luego Mercedes la corregirá o la matizará, pero digamos que del orden de 30 BCM. Hay dos formas de medir esto, uno es por teravatios hora, que es energía, y otra es por BCM, que son miles de millones de metros cúbicos de gas, y por tanto depende el paso de teravatios a BCM del contenido del BCM de gas o del metro cúbico de gas. Estamos asumiendo en general en el gas 10.000 kilocalorías por normal metro cúbico, y hay que tener en cuenta que el biogás, dato importante que lo he mencionado, pues como valor típico será del orden de 6.000, es decir, en cualquier caso, claramente inferior al poder calorífico del gas natural. Digo esto porque a la hora de los números, pues vamos a utilizar en función de la fuente o BCMs o teravatios o gigavatios hora. Bueno, aquí tenéis, y me parece interesante esto, porque además son datos actualizados del año 2022 de la Asociación Europea de Gas, donde en el año 2022 la producción en Europa fue del orden de 21 PCMs, y de los cuales la mayoría, como se ve, es biogás.
menciono esto para que se nos vaya quedando luego para el reloj. En cuanto a plantas de biometano, en Europa había del orden de 1.300 plantas y 254 de biometano. El uso del biometano en Europa depende mucho, según las estadísticas, del país. Y hay países que tenéis ahí, por ejemplo, como Finlandia, que utiliza la mayor parte en el transporte, o la mayoría, o la práctica totalidad. Sin embargo, países como Suiza utilizan mucho más en edificios ese biogás. Aquí está biometano, perdón, biometano. Por tanto, depende mucho del país y cada país da la impresión de que en función de sus características ha ido utilizando el biometano en usos muy distintos. Y de hecho, los colores del histograma yo creo que ya lo ilustran suficiente. Realmente, ¿cuál es la proporción de biometano y biogás respecto a la demanda total de gas? Bueno, pues en Suecia es del orden del 20%, y en España, estos son los últimos datos que encontré de porcentajes de este estilo en un estudio de Pricewaterhouse del año 2020, pues era solo del orden del 1%, me parece que es aquí, no, aquí España, 2%, 2%. Y ya se ve aquí que era sobre todo biogás, luego volveremos un poco sobre esto. Realmente de plantas de biometano había a finales del 2023 9 plantas de biometano, que la mitad prácticamente están en Cataluña y que inyectan sobre todo en redes de distribución, dado que es energía, que es distribución de gas, que estará por debajo de 16 bares. En una reciente sesión que hubo organizado en las oficinas de la Comisión Europea, la subdirectora general de hidrocarburos del Ministerio creo que mencionó que había 12, y en intervenciones del presidente de Senigas a finales del año pasado decía que podía haber a finales de este año del orden de 14 o 16. Bueno, en definitiva, 9 o 12 a la fecha. Hay un movimiento importante que luego creo que es muy interesante para hablarlo del debate y para diferenciar los temas de la economía, de la realidad y de los progresos en la transición, que es un estudio que ha encargado Senigas sobre el potencial de gas. Los ingenieros de minas sabemos muy bien que hay una diferencia abismal, o entre comillas muy notable, entre recursos y reservas. Bueno, una cosa es lo potencial, lo que se puede conseguir de diferentes o sea, el máximo de lo que se podría tener, y aquí veis que según este estudio son 163. Si eso lo representamos es del orden del 45% de la demanda total. Y aparecen aquí dos grandes sectores o segmentos: los cultivos intermedios, que parece ser que son cultivos que se pueden utilizar en parte del año mientras hay una cosecha u otra, o que pueden estar alternados con otro tipo de producción y que tienen un 36%. Y lo mismo la biomasa forestal residual. Pongo estos cuadros no para que nos fijemos en el desglose, sino para dar un poco de idea de lo que supondría eso. Supondría un número de plantas total para conseguir ese objetivo de 2.300, recordamos que estamos en una docena, y de inversiones en total del orden de 40.000 millones. Volveremos luego porque creo que esto, al enlazar los dos temas, biogás e hidrógeno, me parecen los dos interesantes para una reflexión sobre el mundo de la energía hoy. Vayamos a la economía. Bueno, a mí podemos decir como introducción que estamos en una transición energética dirigida con unos objetivos a 20, al 30, al 40, al 50. ¿no? Yo viví en los años de mi experiencia profesional, pues donde la planificación era 5 años, 7 años, ¿no? Y además eso tenía una cierta crítica porque se decía que era como los planes rusos, ¿no? De 7 años. En fin, eran los franceses los que tenían los planes a más largo plazo. Hoy estamos hablando del 2030, que bueno, en el fondo ya está ahí abajo, porque es un ejemplo casi, pero del 2040 y del 2050. Yo creo que los desarrollos que ha habido en el mundo de la energía provenían en parte inducidos por la demanda, por lo que querían los consumidores o por lo que quería en general la demanda de un determinado tipo de energía, y por la economía. La economía al final es determinante, porque el que sea una energía
competitiva en coste o que se pueda situar en el mercado a unos precios o asequibles o competitivos con otras energías es esencial. Y, por tanto, la economía es muy, a mi opinión, es importante. Por eso en las dos secciones dedico una parte de eso. Me referiría ahora al estudio de Engie, porque realmente de lo que he encontrado es lo que más desglosado está desde el punto de vista de los costes. Porque por un lado distingue el tamaño de la planta y identifica que hay economías de producción o de escala, a medida que aumenta la producción o el tamaño disminuye los costes, y también destaca que hay una diferencia geográfica importante. Es un estudio interesante, pero no hay ocasión ahora, dada la naturaleza de esta conferencia, en profundizar más en ello, pero sí también insiste bastante en que el diferente tipo de sustrato, es decir, la naturaleza de la materia prima que se utiliza para la producción de biogás y el biometano, presenta condiciones muy distintas. Y aquí lo tenéis, y una de las razones es, luego entiendo que con Antonio profundizaremos en ese tema, pero el tema de las toneladas de energía que hay por tonelada de materia prima de alimentación, del sustrato, y ya se ve que hay unas diferencias importantes a grosso modo. También el tamaño de la planta, y aquí veis que a medida que aumenta el tamaño unitario de la planta, el precio, aquí lo tenemos en dólares por millón de BTU, que es una unidad muy habitual en el tema del gas natural, los contratos internacionales. Y luego hablaré cuando pongamos con megavatio un poco la cuenta de la vieja para convertir una unidad en otra. Y aquí veis que el gas de vertedero pues, resultaría de los más económicos. La Red Internacional de Energía hace un estudio también a nivel mundial, global, y saca un gráfico que a mí como economista me parece interesante porque es una curva de costes, ¿no? En microeconomía y en macro, cuando hablamos de los costes de producción, no salen estas curvas, que a medida que aumenta la producción, aumenta el coste unitario, aquí representan los costes marginales, pero son curvas que además se utilizan mucho y se han utilizado para determinar qué competitividad en costes tienen, por ejemplo, en la producción de gas países como Arabia o como los Emiratos, etcétera, respecto a otros países, o en producción de petróleo de Arabia Saudí respecto al Mar del Norte, etcétera. Y aparecen estos gráficos donde se ve que a medida que aumentamos la producción, aumentaría el coste. Es decir, este también para mí es un mensaje de economía significativo para decir que probablemente no todos los desarrollos de todas las plantas vayan a tener unos costes como los que tenemos ahora, y es posible que estos se incrementen. Porque en la cadena de costes también hay que tener en cuenta la recolección de la alimentación, el transporte del sustrato, los costes de conversión, etc. ¿A dónde llega este estudio? Que a mí me parece muy interesante. Bueno, pues utilizando un valor que ya es universal, que es el Levelized Cost of Electricity, y luego volveremos al Levelized Cost of Hydrogen o de hidrógeno, etc. Tiene una fórmula concreta, pero básicamente se trata de distinguir los costes de capital o de inversión de la instalación, fijar un periodo de amortización, fijar los costes de operación y mantenimiento, fijar un periodo de vida útil de esta instalación, descontarlo a un tipo de descuento que nos da idea de la rentabilidad que exige el inversor o que desea el inversor, y con todo eso sacamos un número que es el coste, levelized cost of hydrogen, levelized cost of electricity. Fijémonos un momento, vuelvo un poco a la idea del tamaño de la planta como elemento significativo a la hora de establecer los costes. Es decir, que serán más competitivas las plantas que sean de mayor tamaño y por tanto las que tengan residuos o sustratos más cercanos o que tengan una producción importante cercano a la instalación. Y veis que las cifras que me sale a este estudio en dólares, en euros, perdón, del año 2019 por kilovatio hora están de 60, 51, 48, 40, 33. Y cuando habla de la segunda generación, que pensemos que son los residuos forestales o estos cultivos intermedios, pues salen cifras que tampoco son mucho mejores. Es decir, que da la impresión de que con los residuos
entiendo yo que hoy en día tendríamos estas cifras que van desde los 66 a los 33, 60 dólares, perdón, euros por el megavatio. Este estudio también establece un umbral mediante, ya está un poco anticuado el estudio, pero creo que es interesante como concepto, el umbral de los 70 euros por megavatio hora, donde refleja cuál sería un valor debajo del cual habría unas posibilidades de inyección de biometano en las redes, y en Europa en general, y fija ese umbral como un umbral donde por encima del coste de esa biometanación realmente parece que no interesaría. Lógicamente estas cifras varían, el levelized cost of electricity es un valor que es más bien teórico, más que cuando uno coge un proyecto, y yo eso lo he hecho y lo he vivido, pues los cálculos son ligeramente distintos y los análisis tienen más matices, pero digamos, para una conferencia como esta creo que nos es de utilidad estas cifras. ¿Cómo se compara eso con los precios del gas? Porque se supone que si además ahora el énfasis es en la inyección de biometano en las redes, ¿por qué este énfasis? Esta es una opinión personal, porque creo que como ya estamos en una especie de cultura donde lo fósil huimos de ello y donde el gas, que cuando yo empecé a trabajar era una maravilla, era la llama azul, no tenía partículas, tenía muy bajas emisiones de todo, y era un combustible de futuro, ahora ya pasa a ser un combustible de transición, hablaremos en la última conferencia de este asunto y de las implicaciones, y realmente se busca que haya una sustitución de renovables. De ahí que yo creo que se incida tanto en la inyección de biometano a la red para que haya un porcentaje cada vez mayor de gas renovable y podamos o se puedan amortizar las instalaciones y las grandes instalaciones de transporte, de gasificación, bueno, de gasificación en este caso no, pero del transporte distinto. Bien, si el gas, y si el biometano tiene que competir con el gas natural, tendremos que mirar qué pasa con el gas. Y el gas, que durante bastantes años, desde el 19 al 21, mostró una estabilidad, no como los demás gráficos, pero si vino los mercados internacionales y como en el coloquio tenemos expertos aquí en la sala que pueden hablar de ello y espero que se anime el debate, pues realmente tuvimos años, hasta el 2021, de relativa estabilidad y de precios en el Henry Hub de 2-3 euros dólares por millón de BTU, unido a la de tasa convencional. Y aquí en este gráfico que está sacado de, creo que es de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pues se ponen los precios del MICAS, que es una referencia que cobra fuerza a medida que hay más volumen comercializado en este mercado, que es el mercado español y ibérico, incluyendo a Portugal. El TTF es un mercado europeo, centroeuropeo, que ha tenido mucho peso y lo está teniendo, por una serie de razones que podemos entrar, pero me estoy extendiendo mucho en esto. A lo que quería llegar es que fijémonos que estaban en precios de 51, están esto en euros por megavatio. El año 22 ha sido un año de una volatilidad tremenda, invasión de Rusia, restricciones, búsqueda de sustitución acelerada de las importaciones de gas ruso en Europa y otros. Y veis ahí que están 113, 240 con un pico, 27, y ahora pues estamos en los 34, 32, 32. ¿Dónde quiero ir a llegar? Pues que básicamente a medida para una cosa, una nueva energía que ya tiene unos umbrales de 50, 60 euros megavatio, el que el gas esté a 30, 34, 32, no creo que sea lo mejor. Naturalmente, una inversión es una inversión a 10, 15, 20 años y en el coloquio supongo que hablaremos de eso. Bueno, haré unas consideraciones finales ya agrupadas de todo y paso al hidrógeno. El hidrógeno, ya lo dije al principio, me parece un tema amplísimo. Posiblemente seguimos con estas conferencias el año que viene y parece desglosarlo, porque va uno a uña de caballo con mucho que quiera sintetizar, y sigo un poco el tema de los aspectos técnicos. En el tema del hidrógeno, la clave está en la energía, en la producción como energía renovable, lo que se llama el hidrógeno verde. Ya se ha desarrollado una paleta de colores, del hidrógeno gris, el azul, el verde, etc.
el gris sería el producido por carbón, el azul con captura y almacenamiento a través del reformado del gas. Y si pongo transparencia aquí, es porque hacia la derecha aparecen las técnicas o las tecnologías que tienen un desarrollo comercial más avanzado. Y aparecen los electrizadores alcalinos y los de membrana de intercambio de electrones. Y hay otros, como los del óxido de estado sólido, que están más a la derecha y que por tanto están más atrasados. Bueno, esto significa que las características de estos electrolizadores son distintos. Son distintos en parte en eficiencia, pero fundamentalmente en la inversión específica o la inversión total para un determinado megavatios de inversión. Y ya veis aquí que, por ejemplo, para las alcalinas, esto es un gráfico un poco antiguo, pero veis que en el 25 serían 480 euros por kilovatio, y las de membrana de intercambio de protones serían 700, un 50% más. Y por otra parte, digamos, las presiones, perdón, otra característica que creo que es significativa, son las presiones, las de membrana de protones opera no a alta presión, pero una presión considerable, a 60 bares, mientras que las alcalinas operan a presión atmosférica o a relativamente baja presión. Esto lo digo porque tiene implicaciones, ya se ve, sobre el coste, pero también luego sobre la operación y sobre el mantenimiento de las instalaciones. ¿Qué hay más en el mundo? Luego incidiremos un poco en eso, pues parece que hay más electrolizadores alcalinos. Y también es interesante este gráfico que está sacado de un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía, donde se ve que en el año 23 el rojo es China. No pongo más transparencia por no aburrir o no perjudicar un poco la línea argumental básica, pero realmente China está ganando en volumen de producción de electrolizadores a Europa y Estados Unidos. Se ve como otros elementos energéticos renovables, eólica, etcétera, que China está sobrepasando por el gran volumen que tiene de demanda de población y de demanda de energía a países como Europa y como Estados Unidos. Y Estados Unidos, en ocasiones, bueno, podemos hacerlo en el debate, pero realmente un poco de forma relativamente silenciosa y con un método fundamentalmente de incentivos, avanza también bastante en temas de transición. Este gráfico no es para entrar en detalle, porque podría terminar la conferencia aquí, pero es para tratar de mostrar un poco lo que creo que es un mensaje importante y que creo que podemos tratar de... Tenéis del 1 al 11, vienen a ser grados de madurez tecnológica. No he podido comprobar si realmente son los datos. Hay una nomenclatura de la NASA, la Technology Readiness Level, que creo que va del 1 al 8 o al 9, y aquí para mi sorpresa del 11 no me ha dado tiempo a comprobar que es coherente con los típicos TRM que tienen todos. Sí. Bueno, a medida que subimos es más madura la tecnología, es decir, es algo comercial, probado. Aprovecho para decir que se me olvidó que en el biometano, las tecnologías, y luego lo veamos, realmente son tecnologías maduras, probadas, donde hay instalaciones bastante operando y operando durante años. Aquí veis que en la parte de la electrolisis, incluso la alcalina estaría en la parte que aquí llama de esfera comercial, market take, ¿no? Pero no está todavía de todo en la parte totalmente comercial. Pero sí podemos decir que es algo que se encuentra en el mercado, porque se compra, porque hay fabricantes que lo venden. Sin embargo, el óxido sólido realmente están en un nivel inferior. Y si vais al tema de combustible sintético, no estamos tratando, pero de infraestructuras, veis que el hidrógeno está en la parte de infraestructuras, de transporte, etcétera, en las partes relativamente más bajas de esta cadena. Es decir, que aquí en el hidrógeno tenemos un tema que es también, creo yo, el reto tecnológico, por lo menos en ciertas etapas. Bueno, hay una cosa para mí
que cuando uno mira los números y de lo que ha vivido, pues es realmente, como dicen ahora la gente muy joven, espectacular. O sea, la Comisión Europea realmente ha dado prioridad a la producción del hidrógeno y del hidrógeno renovable, y de hecho que tiene que ser renovable 100%, y no soy de pero que está insistiendo que en cada hora de producción tiene que ser exactamente correspondiente con una producción exactamente renovable, no puede ir un mix donde a lo mejor son 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, que es muy bajo, en mi opinión. Y lo que sí apuesta es, porque es una propuesta estudiada e inteligente, trata esto dentro del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, que ya tiene, yo creo que es del 2019, y lo liga a una nueva estrategia industrial. Esta idea de que la transición se viene cada vez más a la estrategia industrial, creo que cobra cada vez más fuerza, de igual manera, que ya lo vimos en la clase anterior, la estrategia europea se ha dado cuenta de que sin minerales y sin metales y sin metalurgia y sin minería no puede ser la transición un éxito, y por eso tiene la ley de materias primas minerales. Pero digamos que liga el desarrollo del hidrógeno es ya del año 2020. Fija tres etapas, una ya prácticamente la estamos acabando, otra que sería la segunda parte de esta década, y otra más larga de 2030 al 2050. Y fijan los objetivos de 6 gigavatios hora de electrolizadores en la Unión Europea. En el periodo del 25 al 30 considera que va a ser una parte ya que va a formar parte integrante del sistema energético, cosa que podemos discutir en el debate, y a nivel europeo pone también objetivos de 40 gigavatios de electrolizadores y 10 millones de toneladas de hidrógeno verde. Se da cuenta, reconoce el documento, la importancia de la... Primero, se estima, como, bueno, si eso lo he vivido yo personalmente o profesionalmente, el desarrollo de gas natural en España, que empezó en la planta de Barcelona, hicimos o se hizo el gasoducto del Valle del Ebro, los ramales, las redes de distribución, luego la ruta del gasoducto de La Plata, en fin. Todo eso ha llevado años, décadas, literalmente décadas, ¿no? Para llegar a la infraestructura que tenemos integrada, operada como un sistema único. Y la idea es que se creen como hubs, nódulos, ahora se llaman valles, ¿no? Y hay valles muy verdes, valles de hidrógeno, en diferentes partes de España, pero la idea es que este crecimiento, luego, cuando intervengan ahora, supongo que discutiremos este asunto. Las inversiones, decía, utilizando esta expresión coloquial, que son espectaculares. De aquí, o del 20 al 30, serían 24.000 a 42.000 millones, estos son billion, en electrolizadores, y luego lo correspondiente para producir energía renovable, que sale la friolera de 80 a 120 gigavatios. En España creo que estamos en los 200 gigavatios de potencia instalada, más o menos. Estaremos en más, ¿no? Estaremos en más. Bueno, pongo estas cifras por situar el hidrógeno, desde luego no cabe duda que tiene un apoyo regulatorio a nivel unitario, a nivel español también, con sus bastantes o estrategias, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero este es un fenómeno que yo a veces me preguntaba si es específico de nuestro país. Pues no, es mundial. Esto es un documento muy reciente del año 23, donde distingue lo que es la situación realmente de las plantas que están comprometidas, que tienen una decisión de inversión final comprometida, tanto las empresas han tomado una decisión empresarial importante o que están en construcción, en operación, de aquellas que se anuncian. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez se anuncian más. De ahí que, si miráis el gráfico, haya cada vez una mayor divergencia para el año 2030 entre lo que hoy está comprometido y lo que está anunciado. Esto es la misma idea, pero puesto millones de toneladas de hidrógeno a nivel mundial. Bueno, las inversiones, de nuevo, como la B es de billion, pues perdemos ya el sentido de la medida. Son 160.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, con 160.000, o ya
Yo me eduqué en el megavatio, ¿no? Hace 250 megavatios en mi época era una cosa muy importante, con una central nuclear de 1000, ya no te digo, ¿no? Pero no, ahora estamos hablando de 1 giga, de 10 gigas, o sea, de 10.000 megavatios. En fin, quiero decir que estamos hablando de cifras importantes, de inversiones muy significativas. Y el desarrollo, como decía antes, varía a lo largo de la cadena. Esto es una foto del nivel mundial y volveré un poco sobre ella. Pero aquí tenéis datos de las 1100 megavatios, 1100 megavatios a 1 giga, que es lo que realmente hay ahora en electrolizadores operativos, en operación, y luego a medida que vamos a la derecha, que es la demanda, pues varía. Volveremos como economista, esta diferencia que hay entre la supply and demand. Bien, de nuevo, la idea de que la transición energética es una cosa que lidera Europa, pero que China, por su potencia, su geografía, superficie, población, demanda de energía, etcétera, pues una vez que se pone un tema, termina lo mismo en la clase de los tipos eléctricos. Y pongo esta última un poco para dar una idea de la panorámica global. ¿Por qué? Porque realmente me interesaba ver uno de los usos de los que se aboga más por el uso del hidrógeno es el del transporte, sobre todo el transporte pesado, el transporte de larga distancia. Bueno, ahí tenéis la foto, digamos, de 246 en Europa y en el Oriente Medio. Ahí tenéis Alemania con 94 hidrogeneras, creo que se llama, no sé si es correcto según la academia, y en España 2, 3. ¿No? Bueno, la hoja de ruta de España, pues sigue la estrategia europea. Cuando se lanzó realmente la visión era al menos 4 electrolizadores en el 2030 y en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estamos ahora en 11, es decir, que prácticamente se limita el objetivo. Bueno, pongo aquí unas cosas un poco para quizás abrir boca de los temas del debate, del coloquio, pero realmente lo pongo también porque me interesa destacar un poco que esta es una tecnología, y es mi opinión personal, puedo estar equivocado, que está siendo empujada, vamos, en términos de marketing, tiene una filosofía de marketing que es el empujar a lo largo de la cadena de valor desde la producción, desde el suministro. Y de hecho se ve que hay más deseo de producir que más demanda, y mucho menos con demanda comprometida o a plazo. Este es recogido de transparencias del segundo día del hidrógeno de Nagas, y simplemente lo pongo porque luego entiendo que Mercedes Martín nos hablará de ello, pero aquí la determinar en cuanto a producción y consumo unas cifras del orden de 1,6 en el escenario del año 2030 y un consumo nacional de 1 millón de toneladas al año en el 2020. Bien, vayamos a la economía para ir terminando. No incido más en que creo que la economía es esencial, porque además en todo esto, si nos fijamos, realmente los números no dan respecto a lo que hay que sustituir, y lo queremos sustituir porque lo que hay, por ejemplo, el hidrógeno gris producido por reformado de gas natural o en las refinerías o a partir del carbón, sobre todo en países como China, pues realmente deseamos que eso no sea así, buscamos hidrógeno para disminuir las emisiones de CO2 y sustituir, en principio sustituir, yo diría luego cuando uno mira los datos de las transiciones energéticas en Europa y en el mundo, que ahora ya las energías han de sustituir, y ahora dicen que las renovables mitigan el crecimiento del CO2, ¿no? Antes era disminuir y sustituir, y ahora estamos ya, es bueno por lo menos mitigar. Hay bastantes datos del tema de costes. De nuevo, estos son datos muy recientes del año 2023, vamos a ver que la publicación es del 24, de lo que son los CAPEX de electrolizadores. ¿Y por qué pongo este gráfico? Porque realmente siempre estamos asumiendo, es cierto, que las economías de escala nos van a dar una disminución de las inversiones, de los costes de capital, de la inversión específica en electrolizadores, por ejemplo,
Y curiosamente hay también los datos del 21 y del 23, y ha subido prácticamente un 10%, es consecuencia de la inflación, a lo mejor también de la mayor demanda respecto a la oferta para electrolizadores, en fin. Pero, digamos, en esas proyecciones al 25 y al 30, pues se espera que esté en $2.000 por kilovatio instalado. Y hay también otro gráfico aquí, a mano derecha, que nos está diciendo el porcentaje del CAPEX, o sea, el porcentaje de la inversión y el coste privado, que a medida que disminuye el CAPEX, es decir, a medida que disminuye el coste específico de la inversión, pesa menos, lo cual puede ser una buena noticia, dado que facilitará el desarrollo de los electrolizadores. Una panorámica comparativa de estos gráficos, los Agencia Internacional de la Energía los va actualizando. La verdad es que la agencia tiene tal capacidad de análisis, de fuentes de datos, de reuniones, de networking, etcétera, que realmente termina siendo unos gráficos que, digamos, cualquier profesor o conferenciante termina repitiendo a ellos. Yo creo que es difícil ya no hablar de una cosa y no hablar de la Agencia Internacional de la Energía, porque es un gráfico de la agencia. Pero viene ya veis ahí que está el coste en dólares, perdón, sí, en dólares por kilogramo de hidrógeno, está del orden en el carbón, en el gas natural without CCUS, es decir, sin captura, uso y almacenamiento, en el año 21 en 2 y ha subido al 22 por encima del 4. Es decir, que también, en consecuencia de los precios del gas, ya lo hemos visto antes, pues tampoco es que tengamos que hacer comparaciones estáticas con los precios de lo existente. El gas natural con captura y almacenamiento, que puede ser otra solución, y que hay gente que aboga por ello, y que realmente si queremos disminuir las emisiones deberíamos de tratar de desarrollar la captura y almacenamiento, pues ya veis que está en los 5, 6, 7. Voy a la parte derecha del gráfico, porque aquí hace unos cálculos la agencia suponiendo que toda la energía para el electrolizador proviene de la energía eólica en tierra o de la energía eólica marina, que serían los verdes, o de la solar, en diferentes años. El NZE, en la próxima clase, hablaremos un poco de estos escenarios, que más que escenarios al estilo de Shea, lo trataremos en la próxima clase, realmente es qué habría que hacer para conseguir reducciones de tal porcentaje o de tal manera. Digamos que es un mundo de ambición, o como se dice ahora, aspiracional. Por tanto, realmente ya se ve que son menores, pero cuando cogemos datos de la energía eólica, el hidrógeno, supuestamente, en el año 22, está entre 4 y 12 dólares por tonelada de kilo. Para variar un poco de los gráficos de la agencia, este es el Highway Sites, de un estudio que carga esta asociación o este instituto creo que es a Mackenzie, no a Mackenzie, sí, a Mackenzie, y que suelen ser estudios de opinión muy buenos, porque son una síntesis muy interesantes. Y aquí tenéis el precio del kilo de hidrógeno, de nuevo, ya veis las cifras de 3,6, que ha subido, la flecha esta indica que la subida es real reciente, y luego la tendencia o la senda de disminución progresiva. Pero esto, como todo en la vida, tiene una asíntota y aparentemente en el año 2040 pues se queda en 2 dólares por kilo de hidrógeno. Ya veremos, no si llegamos allí con salud y todo eso. Sí, hombre. Tenemos que verlo. Pongo este gráfico no por ser pesado, sino por tratar de mostrar también que las diferencias técnicas en electrolizadores que veíamos al principio tienen su introducción en los costes. Esto es de otra fuente, de PricewaterhouseCoopers, y ya veis que dependiendo del precio de la electricidad, que va a la izquierda es más elevado, pero digamos que estamos en 30, y abajo en un precio que yo en mi vídeo lo he visto, de 14, bueno, salvo spot, de 14 dólares o euros, incluso dólares por megavatio. Pero en definitiva, ¿dónde va el mensaje? Va el mensaje a que en las alcalinas realmente tienen un precio algo inferior a las de membranas de protones. Es decir, en una decisión empresarial
realmente pesará el tipo de tecnología a la hora de considerar costas durante muchos años. Y tenéis la comparación con el gris, que sería el gas, digamos, el reformado de gas natural, que se utiliza mucho en refinerías, y el blue, que sería lo mismo, pero con la captura y almacenamiento, que sube el precio. Este es un gráfico un poco antiguo, pero que me gusta poner, ya no está en el curso. Ya se llama. Bueno, donde se ve un poco el break-even, digamos, muy sencillo, entre, por un lado, precio de electricidad, coste, o eje horizontal, precio de electricidad, precio de la tonelada, y el break-even respecto a un precio de gas natural, perdón, un reformado de gas natural con $3 por millón de litros. Hay un gráfico de uno de los últimos informes de la agencia que hace una cosa interesantísima, que es como de evidencia empírica, mi opinión, que va cogiendo proyectos concretos de solar con el precio de dólares por millón de BTU, perdón, de megavatio hora de la energía eléctrica y el precio de la tonelada. Es decir, este no es un gráfico calculado en base a unas fórmulas, con una extrapolación, sino que es una nube de datos para solar y para la energía eólica en tierra. Bueno, y ya termino con las consideraciones finales. Las tengo escritas, pero las voy a... Son como 10. Bueno, yo creo que hay un cierto apoyo político y regulatorio en el contexto de la neutralidad climática para el biogás, biometano y el hidrógeno. Yo creo que en el biogás, y a mí me parece que es una cosa relativamente reciente, hay un énfasis en el biometano que requiere buenos tratamientos, una instalación distinta y yo creo que inversiones también mayores. Las tecnologías son maduras en el caso del biogás y biometano, pero yo diría que incipientes, aunque comerciales en los electrolizadores, en el caso de los. Las infraestructuras que son muy importantes son existentes para el caso del biometano, que se inyecta a la vez, pero a desarrollar en el hidrógeno. Y yo creo que esto es muy importante. Los que hemos vivido un poco el desarrollo de gas en España, por ejemplo, pues ha llevado gustos. En cuanto a costes, el hidrógeno no parece hoy competitivo y tampoco son aparentemente evidentes para el biometano, pero por eso luego en el debate lo veremos. He leído unas declaraciones del presidente de Senigas diciendo que ya lo era. Bueno, hablaremos. La demanda. Hay una necesidad de crear la demanda y esto es un reto importantísimo, porque si hay demanda yo produzco productos, pero si no tengo demanda y yo hago el producto y busco luego el mercado, yo creo que es un tema más complicado. Los plazos también son distintos. El biometano yo creo que está ahí, es una realidad, crecerá, pero en el caso del hidrógeno yo creo que tardará bastantes más años. Los usos, yo creo que será fundamentalmente la industria en el caso del hidrógeno, porque es de aplicación a aquellas industrias que son de difícil disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, por la siderurgia y otros, el cemento. Las inversiones creo que son de una magnitud muy importante, y no solo eso, sino que eso hay que financiarlo. Hay que conseguir que las empresas inviertan, lo desarrollen y que sean rentables. Y luego los incentivos, y este es un tema muy importante. Hay una tendencia a utilizar los PERTES y las soluciones de capital en parte, y hay otra corriente de pensamiento que aboga por utilizar cuotas, utilizar incentivos fiscales, utilizar mecanismos como Estados Unidos. En cualquier caso, creo que podemos debatir a la diferencia entre ambiciones y realidad y tratar de discutir en detalle en dos temas. De primera mano con dos invitados, más tenemos a dos seniors de mi época, la sala lo puedes saber con mucha asistencia y que supongo que también intervengan con mucho conocimiento. Bueno, yo creo que les paso la palabra a Alfonso y muchas gracias a todos por vuestra atención.